Hola y bienvenidos a nuestro canal, donde exploramos las historias más profundas y transformadoras de la humanidad. Hoy vamos a adentrarnos en un relato que marca un antes y un después. En la historia bíblica, el capítulo 4 del Génesis, esta es la historia de Caín y Abel, los primeros hijos de Adán y Eva, y el primer asesinato registrado en la Biblia. Es un relato intenso que nos habla de celos, ira, las consecuencias de nuestras acciones y, sorprendentemente, de la misericordia de Dios, incluso en los momentos más oscuros. ¿Por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín? ¿Qué nos enseña esta historia sobre cómo manejar la envidia y el resentimiento en nuestras propias vidas? Acompáñenme en este viaje al amanecer de la humanidad para desentrañar las lecciones eternas que se esconden en la trágica historia de dos hermanos. Después de ser expulsados del Edén, la vida continúa para Adán y Eva. La Biblia nos dice que el hombre se unió a su esposa Eva, y ella quedó embarazada. Dio a luz a su primer hijo. Caín, al nacer, Eva declara con alegría: ya tengo un hijo varón, el Señor me lo ha dado. Esta frase es muy significativa. A pesar de la desobediencia y la expulsión, Eva sigue reconociendo la mano de Dios en el milagro de la vida. Hay una sensación de esperanza, de un nuevo comienzo. Poco después, Eva dio a luz a un segundo hijo, Abel, el hermano de Caín. Desde el principio, los hermanos tomaron caminos diferentes en la vida. Abel se convirtió en pastor, dedicándose a criar ovejas, un trabajo que requería paciencia, cuidado y una conexión constante con su rebaño. Por otro lado, Caín se dedicó a la agricultura, cultivando la tierra. Este trabajo implicaba un esfuerzo físico intenso: arar, sembrar y esperar los frutos de la cosecha, luchando contra las espinas y los cardos que la tierra ahora producía. Ambos trabajos eran honorables y necesarios para la supervivencia, estableciendo los cimientos de la civilización humana. La historia toma un giro crucial cuando llega el momento de la adoración. Pasó el tiempo, y un día los dos hermanos decidieron presentar una ofrenda al Señor. Caín, como agricultor, llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha. La Escritura no especifica la calidad, solo dice que era del producto de su cosecha. En contraste, Abel, el pastor, llevó algo muy específico a las primeras y mejores crías de sus ovejas. La descripción, primeras y mejores, sugiere que Abel seleccionó cuidadosamente lo más valioso que tenía para ofrecérselo a Dios. No era cualquier oveja, eran las primicias, las más gordas, un símbolo de dar lo mejor de sí. Y aquí es donde surge el conflicto. El texto nos dice que el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Esta diferencia en la aceptación divina es el catalizador de toda la tragedia que sigue. ¿Por qué esta distinción? A lo largo de los siglos, los teólogos han debatido esto. Algunos sugieren que se requería un sacrificio de sangre, simbolizando la expiación futura. Otros, y quizás lo más importante, se centran en la actitud del corazón. El libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, nos dice que, por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín. Esto implica que la diferencia no estaba solo en la ofrenda en sí, sino en la fe y la disposición del corazón
con la que se ofreció. Abel dio lo mejor con un corazón de fe, mientras que Caín pudo haber ofrecido su parte con una actitud de obligación o de manera mecánica. La reacción de Caín ante el rechazo de su ofrenda es visceral y muy humana. La Biblia dice que Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara. Su rostro se demudó, reflejando la tormenta de ira, celos y amargura que se estaba gestando en su interior. En lugar de reflexionar sobre su propia actitud o preguntarle a Dios cómo podría mejorar, Caín permitió que el resentimiento lo consumiera. En este momento crítico, Dios interviene, no abandona a Caín a su ira, sino que se acerca a él con una mezcla de advertencia y oportunidad. El Señor le dice: ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara. Dios le ofrece una salida, una oportunidad de redención. Le está diciendo a Caín: no estás condenado por este error. Tienes la capacidad de hacer lo correcto, de cambiar tu actitud y ser aceptado. Luego, Dios le da una advertencia profética y poderosa. Pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Esta es una de las primeras personificaciones del pecado en la Biblia. Se describe como una bestia agazapada en la puerta, esperando el momento oportuno para saltar y devorar. Pero lo más importante es que Dios le asegura a Caín que tiene el poder de vencerlo. La elección es suya. Dios no lo obliga, sino que lo capacita. Le muestra el peligro y le confirma su libre albedrío para elegir el bien sobre el mal. Trágicamente, Caín ignora la advertencia y la oportunidad que Dios le ofrece. Permite que la semilla de la amargura germine y dé su fruto mortal. El relato continúa en un día. Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo. Esta frase es escalofriante. Sugiere premeditación. No fue un arrebato de ira en el momento, sino un plan calculado. Llevó a su hermano a un lugar apartado, al campo, lejos de la vista de sus padres, y cuando los dos estaban ya en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. El primer acto de adoración fuera del Edén es seguido por el primer acto de violencia. El hermano mata al hermano. La inocencia se ha perdido por completo. La ira que no se controló, los celos que no se resolvieron, culminaron en el acto más terrible. Inmediatamente después del crimen, Dios confronta a Caín nuevamente. Esta vez, la pregunta no es una invitación a la reflexión, sino un llamado a la rendición de cuentas. Entonces, el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? La pregunta de Dios no es porque no sepa la respuesta, sino para darle a Caín una última oportunidad de confesar, de mostrar arrepentimiento. La respuesta de Caín se ha convertido en una de las frases más infames de la historia. No lo sé. ¿Acaso es mi obligación cuidar de él? Con estas palabras, Caín no solo miente a Dios, sino que revela una profunda frialdad y un rechazo total a la responsabilidad por su prójimo. La respuesta implícita a su pregunta retórica es, por supuesto, que sí en sí somos responsables los unos de los otros. Esta es una verdad fundamental de la comunidad humana, pero la verdad no puede ocultarse a Dios. El Señor le replica: ¿por qué has hecho esto? La sangre de tu hermano, que has derramado en la tierra, me pide a gritos que yo haga justicia. La imagen es poética y poderosa. La sangre inocente de Abel clama desde el suelo
un testimonio silencioso que exige justicia divina. La propia creación se ha contaminado con este acto de violencia y testifica contra Caín. A continuación, viene la sentencia. Dios le dice a Caín: por eso, quedarás maldito y expulsado de la tierra que se ha bebido la sangre de tu hermano, a quien tú mataste. La maldición tiene dos partes. Primero, su relación con la tierra. Su vocación como agricultor se rompe. Aunque trabajes la tierra, no volverá a darte sus frutos. El suelo, que una vez le proveyó sustento, ahora se resistirá a él. En segundo, es condenado a una vida de desarraigo e inquietud. Andarás vagando por el mundo, sin poder descansar jamás. Caín se convierte en un fugitivo, un errante, sin un lugar al que llamar hogar. Ante la magnitud del castigo, Caín finalmente muestra una emoción que no es ira ni el miedo. Responde al Señor: yo no puedo soportar un castigo tan grande. Se da cuenta de las terribles consecuencias de su acto. Hoy me has echado fuera de esta tierra, y tendré que vagar por el mundo lejos de tu presencia, sin poder descansar jamás. Y así, cualquiera que me encuentre, me matará. El miedo de Caín es ser un paria, vulnerable a la venganza. Curiosamente, su lamento se centra en el castigo, no en el crimen. Se lamenta por su propio sufrimiento, más que por la vida que le quitó a su hermano. Y aquí vemos un sorprendente acto de la gracia de Dios. A pesar de la atrocidad del crimen de Caín y su falta de verdadero arrepentimiento, Dios muestra misericordia. Pero el Señor le contestó: pues si alguien te mata, será castigado 7 veces. Dios no solo protege a Caín de la venganza, sino que promete un castigo severo para cualquiera que le haga daño. Entonces el Señor le puso una señal a Caín para que el que lo encontrara no lo matara. La Biblia no dice cuál era esta señal, pero su propósito era claro: era una marca de protección divina, un recordatorio de que, incluso en su estado caído y maldito, Caín todavía estaba bajo la mirada de Dios. Así, Caín se fue del lugar donde había estado hablando con el Señor y se quedó a vivir en la región de Nod, que está al oriente de Edén. El nombre Nod en hebreo significa errante o vagabundo, por lo que su nuevo hogar literalmente se llamaba la tierra del vagabundeo, un recordatorio constante de su condena. A partir de aquí, la Biblia traza la descendencia de Cainán. Él se une a su mujer, tiene un hijo llamado Henoc, y funda la primera ciudad, a la que también llama Henoc. Es interesante que el hombre condenado a vagar sea el primero en construir una ciudad, un intento quizás de desafiar su destino, de crear su propia seguridad y comunidad al margen de Dios. La genealogía continúa por varias generaciones, mostrando el desarrollo de la civilización. Vemos a Jabal, el padre de los que viven en tiendas y crían ganado; a Jubal, el padre de los músicos; y a Tubal-Caín, el que forjaba herramientas de bronce y hierro. Estos avances representan el progreso humano en la ganadería, las artes y la tecnología. Sin embargo, este progreso cultural y tecnológico no va acompañado de un progreso moral. La línea de Caín culmina en un hombre llamado Lamec, quien personifica la escalada del pecado. Lamec es el primero en tomar 2 esposas, rompiendo el modelo monógamo establecido por Dios, y luego se jacta ante sus esposas de su propia violencia. He matado a un hombre por herirme, a un muchacho por golpearme. Lamec no solo mata,
sino que se enorgullece de ello. Y luego, en una muestra de arrogancia suprema, compara su situación con la de Caín, diciendo: «Ansí, a Caín lo vengarán 7 veces, a mí tendrán que vengarme 77 veces». Él toma la protección que Dios le dio a Caín y la convierte en una licencia para la venganza desmedida. La violencia ha pasado de ser un acto trágico y castigado a ser un motivo de orgullo y una amenaza. Pero la historia no termina en la oscuridad de la descendencia de Cainán. El capítulo nos ofrece un rayo de esperanza. Adán volvió a unirse con su esposa, y ella tuvo un hijo al que llamó Set. Eva, al nombrar a su tercer hijo, dice en Dios: «Me ha dado otro hijo en lugar de Abel, al que Caín mató». Set significa designado u sustituto. A través de Set, la línea de la promesa, la línea piadosa que eventualmente conduciría a Noé, a Abraham y finalmente al Mesías, es restaurada. El capítulo concluye con una nota de esperanza: aún Mayo R. También Set tuvo un hijo, al que llamó Enós. Desde entonces, se comenzó a invocar el nombre del Señor. Mientras la línea de Caín construía ciudades y se jactaba de su violencia, la línea de Set comenzó a buscar a Dios. Después de la tragedia, la violencia y la separación, un remanente de la humanidad vuelve su rostro hacia el Creador. El capítulo 4 del Génesis es una historia poderosa sobre las consecuencias de nuestras elecciones. Nos enseña cómo los celos y la ira, si no se controlan, pueden llevarnos a la destrucción. Pero también nos muestra a un Dios que confronta el pecado, que busca al pecador, que ofrece una salida y que, incluso en medio del juicio, demuestra una misericordia inesperada. Es un recordatorio de que, sin importar cuán lejos podamos vagar, la posibilidad de volver a invocar el nombre del Señor siempre está presente. Gracias por acompañarnos en este profundo estudio. Si esta reflexión te ha aportado algo, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.